nosotros habíamos quedado acá, entonces obviamente nosotros habíamos dicho, bueno, de alguna forma, así como hicimos con la ecuación de Poisson, tenemos que obtener la función de Green acá, ¿sí o no? Para solucionar las ecuaciones de onda no homogéneas para el potencial electrostático y para el potencial, perdón, para el potencial eh, escalar electrodinámico y para el potencial vectorial electrodinámico, ¿cierto? Ahí habíamos quedado. Bueno, abramos un cuadernito por acá y vamos rayando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Básicamente ahí nosotros demostramos que inclusive la ecuación vectorial de onda se puede separar en tres ecuaciones escalares de onda, ¿cierto? Entonces, en últimas, uno termina resolviendo con un problema de este estilo, que es un problema escalar. Y la solución particular a este problema, entonces se da en términos de una función de Green que es muy importante en el estudio de la electrodinámica porque a partir de esa función de Green, entonces nosotros vamos a poder definir lo que llaman las ecuaciones de Jeffy-Menko, pero eso en su momento, ¿cierto? Entonces, acá, ¿cuál es la solución particular? La solución particular a este problema, como es costumbre, se escribe como la integral sobre R', la integral sobre T', una función que llamamos función de Green, que depende de R menos R', T menos T', por esta que es la fuente de la onda, S de R', T', ¿cierto? Entonces, básicamente, el resolver este problema se reduce a hallar esa función de Green, ¿cierto? Entonces, y eso es algo que obviamente tenemos pendiente, eso se demora, ¿sí o no? Eso se demora para hay tres clases. Entonces, vamos a comenzar con esto la clase que viene, a ver cómo hallamos esto. Resulta que esto de acá satisface el mismo problema de valor en la frontera que tenemos acá, como obviamente había formulado George Green. Más sin embargo, con una excitación que es una delta, ¿cierto? O sea, una excitación local tanto en el tiempo como en el espacio. O sea, el laplaciano de g de r menos r', t menos t', menos 1 sobre c al cuadrado por la segunda derivada de g de r menos r', t menos t', con respecto al tiempo, es igual a delta 3 de r menos r' por un delta de t menos t'. Entonces, obviamente, este problema ha de ser mucho más sencillo de solucionar que el anterior. Y de acá nos podemos ver la función de Green y entonces escribir la solución una integral de convolución, ¿cierto? Nosotros partimos de acá. Esto tiene un poco de regeñeques, pues, ¿cierto? Entonces, por eso hay que ver variable compleja, estudiar causalidad, qué es causalidad, etcétera, etcétera. Más sin embargo, de acá podemos obtener una representación sencilla para la función de Green, haciendo lo siguiente. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, premultiplicar, vamos a hacer una cosa. Vamos a multiplicar toda esta ecuación, ¿cierto? Entonces esto es básicamente este operador diferencial que llamamos en física matemática, a esto le llamamos el D'Alembertiano.
¿cierto? Este de acá se llama Lambertiano, un operador. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Vamos a multiplicar en ambos lados por una onda plana e integramos, ¿cierto? Típicamente o por convención se adopta que R menos R' es simplemente R por la invarianza traslacional y la invarianza temporal tau, ¿cierto? O sea que realmente el problema que usted tiene que resolver es laplaciano de g de R, tau menos 1 sobre si al cuadrado por la segunda derivada de g de R, tau de tau es igual a delta 3 de R por delta de tau, ¿cierto? Esta expresión de acá uno la multiplica por una onda plana en ambos lados. Es como queda esta vuelta. Esto queda laplaciano actuando sobre G de R, tau por E a la menos I. K.R menos omega tau menos 1 sobre si al cuadrado por la segunda derivada de G de R tau con respecto a tau por E a la menos I K.R menos omega tau. Esto es igual a delta 3 de R, delta 3 de tau por E a la menos I K.R menos omega tau. Integra acá con respecto a D3R y con respecto a tau. Y lo mismo acá. Y acá. ¿Sí o no? ¿Por qué estamos haciendo esto? Nosotros queremos de alguna forma llegar a una expresión, digamos, G de K, omega, que es la transformada de Fourier en el espacio y en el tiempo de la función de Green, que sea la integral sobre de tau, integral sobre D3R, de G de R, tau por E a la menos y K.R, espérate un momentico que esto hay que apretar más acá porque G de R tau E a la menos y K.R menos omega tau, ¿cierto? Entonces queremos nosotros de alguna forma obtener algo como eso ahí arriba. Entonces, cuando uno tiene esto en física, básicamente, ¿cuál es, digamos que la apelación acá? Es la siguiente. Eh, mm, este laplaciano está actuando sobre G. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Con una integral por partes, usted tiene que pasar este laplaciano a que actúe sobre esta onda plana de acá. Lo mismo esta segunda deriva está actuando sobre G, tiene que hacer que esa segunda derivada actúe, pásela para que actúe sobre la onda plana, ¿cierto? Entonces, en últimas, nosotros lo que tenemos es que tenemos como algo así. Como el laplaciano es un operador espacial, entonces saco la integral con respecto a tau para afuera y la integral interna sería con respecto a r, ¿cierto? O sea, que esto quedaría como la integral con respecto a tau, integral con respecto a r. Es más, inclusive podemos escribir así, podemos separar
la onda plana. Esto es E ala y omega tau, ¿cierto? Eso puede ser más o menos. Eso depende de la convención. Podemos coger más acá para que por convención la parte temporal quede con signo menos, por ejemplo. Pero pues eso realmente sí, eso importa cero. Siempre y cuando si la transformada de Fourier es con signo más, la inversa sea con signo menos. Entonces esto acá queda integral sobre D3R del laplaciano de G de R, tau por E a la I K punto R. ¿Sí o no? El procedimiento para hacer integrales por partes, acá con esto vectorial, se los envié yo, que es el mismo que para la ecuación de Poisson. Ahí está en un PDF que tenemos en el grupo de WhatsApp. Acá vamos a hacer algo similar. Esto sería 1 sobre c al cuadrado. Entonces ahora la integral con respecto al espacio la coloco como la integral externa. Esto es por e a la i K punto R, ¿cierto? Integral con respecto a tau por la segunda derivada de g de r, tau con respecto a tau por e a la menos i omega tau, ¿cierto? Y estas integrales de acá, estas deltas, todo esto se puede separar. Esto da igual a la integral sobre D3R de delta 3 de R por la integral sobre d tau por e a la menos i omega tau, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede acá? Básicamente, esto es uno, es una propiedad de la función delta, ¿cierto? Y esto también. Profe, ahí no le faltó un delta de Tao, qué pena, o ya lo Sí, implementó. claro. No, 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 no. Me faltaron un mundo de cosas. Gracias, Roger. Acá me faltó un e a la i K punto R, ¿sí o no? Y acá esto es de tau, un delta de tau por e a la menos i omega tau, ¿cierto? Por la propiedad de muestreo de la función delta, que dice que la integral, por ejemplo, sobre z, integral sobre z de f de z por delta de z menos z0, esto es igual a f evaluado en z0, ¿cierto? Entonces esto sería esto evaluado en r igual a 0 y esto lo en tau igual a 0, ¿cierto? Y eso es 1. Entonces por eso es que yo hubiera puesto ahorita esto es igual a 1 y esto es igual a 1, ¿cierto? Ahora vamos para acá. Yo paso este laplaciano a través de una integral por partes, integro por partes dos veces, así con notación pseudotensorial como se las pasé yo ahí en ese documento, ¿cierto? Entonces acá obviamente saco dos veces i k, la magnitud pues de este vector k. Entonces todo esto quedaría como i, la magnitud de k al cuadrado, ¿cierto? Por este mismo de acá, una vez yo aplico el laplaciano ahí. Esto entonces queda por g de r tau
por E a la I K punto R. Y ahora este se puede volver a combinar con esto. Esto es un menos acá. Juan, puede subir un poquitico, un poquitico. Suba, suba, suba un poquito. Ah, ahí, quieto, quieto. Listo, entonces abajo no sería igual, igual. Profe, creo que se equivocó. Ok. Creo. Baje, baje, baje a donde escribió con negro. Más abajo. O sea, ahí tiene un igual. No, Igual no, a esto, uno. no, esto no es un igual. Lo siento. Eso. Esto no es un igual. Yo simplemente estaba subrayando la exponencial. ¿Sí me entiende? Ah, ok. Listo, listo. Ya. Lo siento. Y acá también la estaba subrayando. Sí, eso sí. Listo. Bueno, Sigo. entonces, acá, cuando yo paso esta derivada a actuar acá, entonces me sale un menos I omega cuadrado. Entonces, obviamente, ¿cómo va a quedar esto? Esto queda así. Esta función de Green, que es la segunda que nosotros calculamos en este curso, o para, obviamente, otro tipo de sistema. Entonces, sería lo siguiente. En primera instancia, acá nos queda este ik al cuadrado, que queda obviamente como menos k cuadrado, multiplicando a esta vaina de acá. Queda menos k cuadrado integral sobre de tau, integral sobre de 3r, g de r, tau por e a la i k punto r menos omega tau. ¿Cierto? Y eso es básicamente lo que tenemos acá. ¿Sí o no? La tramada de Fourier de la función de Green. De lujo. Entonces esto queda como G de K, omega. ¿Cierto? Muy bien. Y ahora, entonces tenemos menos 1 sobre C cuadrado. Ya por la integral, bueno, acá entonces queda menos I omega, ¿cierto? Al cuadrado, o sea que esto queda como menos omega cuadrado. Por acá, y entonces acá queda integral sobre de tau. Integral sobre T3R de G de R tau a la I K punto R menos omega tau. ¿Cierto? Y esta vaina de acá también es la transformada de Fourier de la función de Green. Y obviamente sabemos que esto todo es igual a 1. Por lo tanto, de todo esto podemos escribir la siguiente ecuación. ¿Cómo nos queda? Nos queda omega cuadrado sobre C cuadrado menos K cuadrado que multiplica a G de K, omega igual a 1. O G de K, omega igual a C al cuadrado sobre, eh, esto es omega menos CK, omega más CK. Utilizando diferencia de cuadros porque eso queda omega cuadrado menos C cuadrado K cuadrado, ¿cierto? Entonces esta es la función de Green. Esta es la transformada de Fourier de la función de Green
o la función de Green en el dominio recíproco para la ecuación de onda. Obviamente, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Lo que nosotros buscamos es solucionar la ecuación de onda, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, pues necesitamos hallar quién, ¿no? Esto no nos sirve así como está. Lo que necesitamos es G de R tau realmente. Pero una vez tenemos esto, esto se puede hallar con la transformada inversa de Fourier. D 3K sobre 2pi al cubo integral sobre d omega dividido 2pi por G de K, omega por E a la menos I, K punto R menos omega tau. ¿Cierto? Como ya tenemos la función de Green en el dominio recíproco, que es la que necesitamos acá, pues podemos hacer este cálculo. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Esta vaina es supremamente, es conceptualmente muy complicada. Muchas personas, como lo había dicho, no enseñan esto en pregrado. Eh, muchas personas no enseñan esto en pregrado, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué sucede? Eh, las ecuaciones de Jeffimenko son fundamentales en electrodinámica. Yo creo que eso es, en este curso de electrodinámica 2, eso y relatividad, yo creo que es lo más importante de aprender. Obviamente ya hemos discutido mucho la ley de Faraday y con mucha profundidad, ¿cierto? Lo que nos falta es hacer aplicaciones, pero pues ya hemos discutido bastante la ley de Faraday. Entonces, esos tres temas creo que son el núcleo central de todo esto. Ahora, mmm, lo que yo diría es que no es lo mismo si uno llega a las ecuaciones de Jeffimenko, sabiendo obviamente cómo llegar a que si uno simplemente le dan una ecuación y le dan un problema y le dicen, vea, coja la ecuación, aplique eso en este problema. Así esto sea un pregrado, yo estoy obviamente muy en contravía de esa forma de filosofar. Sobre todo uno enseñarle a un estudiante de pregrado que piense así de física, ¿cierto? Entonces, por eso es que hay tanto uribista y tanto petrista por ahí, ¿sí o no? Porque eso es lo que enseñan los profesores. Cuando este man diga tal cosa, haga lo que dice este man. Así este man dice que Colombia es el segundo país más de igual del mundo, va a repetir eso como una lora, ¿cierto? O si este man dice que estos manes son castrochavistas, también repita como una lora. Entonces, yo creo que como decía Jaime Garza, una cuestión de educación. Y no es solamente la educación social, o sea, eso es bien en todas las áreas de la educación en nuestro país. Entonces, uno enseñar sencillamente a que esta es la fórmula, no pregunte y simplemente aplique eso y calcule. Yo no creo que eso sea muy productivo desde ninguna perspectiva. Obviamente, eso requiere que uno pueda solucionar estas dos integrales de acá, ¿cierto? Después de que ustedes solucionen esto, ustedes van a decir, no, pero esa vaina no es tan dura. Pues porque nosotros hacemos eso en clase y lo vamos a hacer entre todos. Pero hacer esto, pues uno solo sin tener experiencia, esto es jodido, esto es complicado. Esto es variable compleja, causalidad, que obviamente hay que estudiar causalidad por separado, ¿sí o no? Entonces, no es realmente sencillo llegar a una solución para esta función de Green. Pues eso nos tenemos que tomar un tiempo para poder hacer esto, ¿sí o no? No puede ser así, pues, tan alegremente. Ahora, una vez uno tiene la solución de esto, entonces ahí sí. Obviamente, ¿qué pasa cuando uno tiene la solución de eso? Que ahora este tipo de ecuaciones nosotros tenemos acá. Una vez nosotros tenemos esta función de Green de esta forma, que es una función de Green especial, se llama función de Green retardada. Y por eso es que los potenciales que nosotros vamos a hallar con esa función de Green retardada llaman potenciales retardados.
Y esto es lo que se conoce como radiación electromagnética. Usted tiene una fuente, ¿cierto? Esa fuente emite radiación y el punto donde se siente la radiación llega de forma retardada con respecto a la fuente, ¿cierto? Y eso es clave acá. Este por eso se llama un tiempo, este R menos R' sobre se llama un tiempo de retardo, ¿cierto? Es el tiempo de retardo de la fuente. Entonces, por ejemplo, usted acá está midiendo la respuesta en T, pero la fuente realmente está evaluada en T menos el tiempo de retardo. O sea, que en el tiempo, la diferencia de tiempo entre, entre el instante en el que la fuente emite la radiación y en el instante en el que se mide la radiación esté retardada. ¿Sí o no? Entonces, y eso viene dado por este delta de acá. Entonces, este delta lo vayamos solucionando esta integral que tenemos acá. ¿Sí o no? Una vez nosotros, como hablamos, creo que fue el jueves, una vez nosotros tenemos la solución de esa función de Green, implementamos esa integral de convolución, tenemos que el potencial escalar electrodinámico se puede escribir como 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral triple. Entonces, tener una integral sobre un volumen para no joder tanto. De rho de R', t menos t retardado sobre R menos R'. ¿Cierto? Y el potencial vectorial electrodinámico era como mío sub 0 sobre 4pi integral sobre un volumen de J de R', t menos t retardado de R menos R'. Muy bien. Ahora, si estos potenciales son arbitrarios, entonces me sirve a mí para qué realmente. Porque con las ecuaciones de los potenciales electrodinámicos, entonces yo puedo decir que el campo eléctrico es menos gradiente de phi de RT menos la derivada del potencial vectorial con respecto al tiempo. Y B de RT es igual al rotacional del potencial vectorial. De acá salen dos generalizaciones electrodinámicas para la ley de Coulomb y la ley de Biot-Savart. Se llaman las ecuaciones de Jeffy-Menko. Lo que vemos acá para que no se vaya a confundir la cosa de aquí, se pueden obtener las ecuaciones de Jeffy-Menko. Entonces hay un recuadrito para cuando estemos mirando, porque es de las dos, ¿no? No solo de eso. Es de las dos, del campo eléctrico y del campo magnético. Sí, es una generalización para ambos. Y usted cuando, por ejemplo, usted busca ley de Biot-Savart en Wikipedia, él dice que la ley de Biot-Savart es algo que se cumple solamente para el caso estático. La ley de Biot-Savart es una ley para el caso estático. Al caso dinámico necesita las ecuaciones de Jeffy-Menko, ¿cierto? Entonces, eso ahí es una obligación. Bueno, entonces básicamente esto es lo que hay que hacer con estas ondas lineales no homogéneas. Es hacer este procedimiento para poder llegar a una solución
y tener una solución para los campos, ¿cierto? Que son campos de radiación, es radiación electromagnética. ¿Qué significa eso? Hay una fuente y esa fuente está obviamente eh, em, emitiendo campos eléctricos y magnéticos y se llama radiación electromagnética porque es a distancia. Radiación viene de la palabra radio, ¿cierto? Entonces hay una distancia entre la fuente, y el observador de la radiación, ¿cierto? Entonces esa es la razón por la que se llama radiación electromagnética. Y hay diferentes tipos de radiación electromagnética, radiación bipolar, cuadrupolar, ¿cierto? Dipolar eléctrica, dipolar magnética, bueno, entonces, etcétera. Preguntas, chicos. Por mi parte, estamos bien. Ahí voy entendiendo. Bueno, regálame un segundo, me hago un examen acá que tengo una dificultad con el glucómetro. Un segundo, no me demoro. Hable, hable. Bueno, chicos, entonces miremos ahora las transformaciones de calibración. Nosotros, cuando volvamos a estudiar o cuando veamos el otro parte del repaso que estamos haciendo sobre potencial vectorial magnetostático, nosotros vamos a dar cuenta de una cosa. Eh, Independientemente, a ver, ¿qué es lo que uno tiene que garantizar en una formulación electrodinámica cuando uno soluciona las ecuaciones? ¿Qué es lo que uno debe de garantizar? Pues básicamente que se cumplan las ecuaciones de Maxwell, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, para el caso estático, entonces nosotros decimos, listo, el rotacional del campo eléctrico ha de ser igual a cero, por ejemplo, ¿cierto? Independientemente de quién sea el potencial escalar, si usted le saca un gradiente y dice que el campo es proporcional a ese gradiente, independientemente de quién sea phi, no importa, puede el que sea, esto se cumple. El cumplimiento de esto no depende de la selección de phi. Ahora, divergencia debe igual a cero. Ley de Gauss para el campo magnético, ¿cierto? Entonces, el cumplimiento de esto no depende de la selección de A si B es igual al rotacional de A. Eso significa que diferentes selecciones de A le pueden dar el mismo B. Por lo tanto, A es como que completamente arbitrario, ¿cierto? Nosotros en esa parte, cuando vimos el potencial vectorial magnetostático, demostramos eso, ahí están las diapositivas. Hay diferentes configuraciones del potencial vectorial, ¿cierto? Que nos dan el mismo B y independientemente de la selección de A, entonces obviamente se cumple la ley de Gauss para el campo magnético, ¿cierto? Entonces uno dice, listo, entonces phi y A son arbitrarios y lo único que usted tiene que hacer es garantizar que la divergencia de este chisme sea igual a cero. No más. La forma como usted escoge la divergencia de A se llama calibración.
Esto es una traducción de la palabra en inglés gauge. Nosotros vimos en el caso dinámico, para el caso dinámico, nosotros vimos que el gauge o la calibración se conoce como la calibración de Lorentz, ¿cierto? Que es esta de acá. De acá, entonces, de donde nosotros obviamente llamamos a estos potenciales, los llamamos potenciales gauge o gauge potentials, y decimos que su selección es arbitraria, es decir, que el campo eléctrico y el campo magnético de inducción magnética o cualquier variable que sea un observable en las ecuaciones de Maxwell es independiente de la selección de estos potenciales. Eso es muy importante mencionarlo, que eso es en el caso. ¿En qué caso es eso? Eso es en el caso clásico. En el caso cuántico, esto se complica un poquito. Después hablamos de eso. Entonces, obviamente, si nosotros seleccionamos, decimos que el potencial, este daga, no entiendas este daga como en mecánica cuántica, ese daga es como un prima, pues, o sea, como otra variable. Este A daga de acá puede ser un otro A que usted haya escogido más cualquier otra cosa que a usted le ocurra. O sea que este A se puede esperar como A daga menos el gradiente de Chi, que es cualquier cosa que a usted le ocurra. Eso se llama un campo de calibración, ¿cierto? Entonces lo que uno quiere en general determinar es si ese campo de calibración tiene una forma particular o no. Entonces vamos a ver. Debemos de garantizar, ¿qué debemos de garantizar acá? Debemos de garantizar que los campos eléctricos, E inducción magnética B sean invariantes ante esta transformación de acá. Entonces veamos qué sucede. Vamos a ver la inducción B, rotacional de A. Entonces se daría el rotacional de A daga menos el gradiente de Chi. Esto es el rotacional de A daga menos el gradiente del rotacional de Chi, y esto es obviamente cero por identidades vectoriales, y por lo tanto es lo mismo si usted saca el rotacional de A daga como que si usted saca el rotacional de A. Por lo tanto, B es invariante ante la selección de A. E inclusive B es invariante ante la selección de Chi. No importa que Chi escoja usted siempre y cuando A quede en términos del gradiente de Chi. Ahora vamos a ver el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico nosotros originalmente, desde la formulación electrodinámica, lo habíamos expresado de esta forma. Reemplazamos acá, entonces nos queda el gradiente de phi menos la derivada de A daga más la derivada del gradiente de Chi, ¿cierto? ¿Cómo queda esto? Queda gradiente de phi menos derivada de A daga con respecto a t, más el gradiente de la derivada con respecto al tiempo de Chi. Factorizamos gradiente acá y gradiente acá. ¿Cómo me queda esto? Esto me va a quedar como el menos gradiente de phi menos la derivada de Chi con respecto a t menos la derivada de A daga con respecto a t, ¿cierto? El campo eléctrico es invariante ante la selección de A y de phi siempre y cuando phi transforme de esta forma. O sea, que phi daga transforme como phi menos la derivada de Chi. Y así, para que nosotros garanticemos la invarianza, debemos de seleccionar unos nuevos potenciales que son arbitrarios de esta forma. Si yo selecciono los potenciales de esta forma, entonces eso es arbitrario.
Una cosa que nosotros podemos ver de acá es que en el caso estático, para el caso estático, la selección de los potenciales siempre es arbitraria, independientemente de quién sea Chi, ¿sí o no? Ahora, para el caso dinámico, Chi debe de satisfacer, digamos, alguna restricción. Vamos a ver, entonces, obviamente queremos que los nuevos potenciales satisfagan, ¿quién? La condición de Lorentz o el gauge de Lorentz, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos que el, la divergencia de A más mu sub 0 epsilon sub Profe, 0, la derivada de phi con respecto al tiempo cube. acá estoy un poquito confundido porque digamos que en el caso estático, digamos que el campo eléctrico pues se definía eh, como el menos gradiente de un potencial arbitrario, ¿sí? Entonces pues no existía esa menos derivada del potencial vectorial, ¿sí? En este caso, eh, no entiendo por qué dice que ese potencial cae, eh, que ese potencial cae, digamos, no importa qué selección tome en el caso sí, en el caso electrostático. Entonces, o sea, no entiendo esa partecita porque pues en realidad Porque ese si esto es potencial no lo estamos estático, utilizando. no, porque si esto es estático, Roger, la derivada con respecto al tiempo es Ah, cero. sí, bueno, por eso mismo. Entonces, pues, ok, listo, ya. O sea que eso no Perfecto. importa. Eso es lo que Obviamente, estaba todo lo viendo. que tú quieras. Bueno, entonces esos potenciales deben de satisfacer la condición de Lorentz. Entonces reemplazamos. A sería A daga menos el gradiente de Chi y phi sería phi daga más la derivada de Chi, ¿cierto? Con respecto al tiempo. Muy bien. Esto queda como la divergencia y este gradiente actuando, esta divergencia actuando sobre este gradiente, entonces queda como el laplaciano, ¿cierto? Esta derivada actuando sobre esta otra derivada, entonces queda como la segunda derivada de Chi con respecto al tiempo, y esto queda como la derivada de phi daga con respecto al tiempo, entonces acá obtenemos obviamente la condición de Lorentz para los nuevos potenciales. Como la condición de Lorentz debe de satisfacerse, por lo tanto queda que esta parte de acá ha de ser igual a cero, y de ahí obtenemos que la condición para que los potenciales sean arbitrarios es que ese cae en una onda plana. Ese se llama campo Gauss. Entonces, con eso no hay ningún problema, ¿cierto? Siempre y cuando cae sea una onda plana, entonces uno puede demostrar que las ecuaciones de Maxwell son invariantes ante la selección de phi y la selección de A. Esto lo pueden buscar para que profundicen un poquito más en este tema. Hay una discusión, pues tampoco es la super discusión, pero pues hay algo en el capítulo 23 del libro de Roald Vannes. También obviamente está en Van der Linde y en Bartolo, Baldassare y Bartolo, pero de pronto está un poquito como más elaborado. Yo creo que el de Roald Van es un poquito más sencillo y obviamente el de Sankville, pues esa vaina sí, eso es otro nivel, pues, ¿cierto? Entonces, no creo que sea necesario como profundizar tanto en este tema. Simplemente uno saber, obviamente, que esto existe, ¿cierto? Es algo que tiene una implicación fundamental sobre las ecuaciones de Max, pero más que eso no veo como necesario, a no ser de que uno, a no ser de que uno,
digamos, en esa tónica de trabajar con esto, ¿cierto? Chicos, regálenme un segundo, por favor, no me demoro. Bueno, entonces, como les venía diciendo, ¿qué es lo que uno, digamos, requeriría de ustedes en este caso? Si yo, por ejemplo, les doy un problema y les doy unos potenciales, entonces que ustedes demuestren que algún observable es invariante ante la selección de los potenciales, pues eso es todo, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, es un problema que ustedes deberían de poder hacer para unos 10 minutos. O sea, no se pueden demorar más de 10 minutos, ¿sí o no? Entonces, esto es importante. Sobre todo, el concepto pues, tiene unas implicaciones sobre un poco de cosas en la vida muy interesantes. Sobre todo, por ejemplo, en mecánica cuántica, que en mecánica cuántica, de alguna forma, ¿qué es lo que significa que esto sea arbitrario? Lo que significa que esto sea arbitrario, el significado físico de la arbitrariedad es que esto no es un observable. Y nosotros, ayer que estábamos hablando de los potenciales escalares, pues más o menos nos pudimos dar cuenta de eso. El potencial escalar, nosotros lo calculamos, era lo más arbitrario del mundo, ¿sí o no? ¿Qué es lo que no era arbitrario? Era la diferencia de potenciales que no era arbitraria, ¿cierto? Entonces, eso sí no era arbitrario, pero el potencial sí, ¿cierto? El potencial era tremendamente arbitrario. ¿Qué era lo que no era arbitrario? El gradiente del potencial, eso sí no era arbitrario. Pero el potencial como tal, muy arbitrario. Resulta que en mecánica cuántica esta vaina aparentemente no es arbitraria. Eso es una pregunta abierta, o sea, eso no, todavía eso no se entiende, ¿cierto? Entonces, sencillamente está el efecto Aharonov-Bohm, que es un efecto interferométrico, pero es un efecto donde una fase observable depende de un potencial vectorial. Si la fase es observable y la fase depende del potencial vectorial, la fase, una fase teta es proporcional a la integral de línea de A punto dl. Entonces, pues ahí la cosa queda como complicada. Eso significa que A en ese caso sería observable. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que A sea observable? Obviamente, en ese caso particular del efecto Aharonov-Bohm. Yo he estudiado mucho este efecto a nivel de investigación. Eh, hace poquito escribí un paper sobre esto que todavía no lo he podido publicar. Mm, Y es uno tratando como de mirar a ver si uno estudia diferentes tipos de sistemas. A ver si por lo menos en alguno de los sistemas en los que uno está estudiando, esta vaina tiene algún sentido, ¿cierto? Puede que uno no pueda generalizar inmediatamente, pero uno puede particularizar para diferentes sistemas. A ver qué pasa con el potencial vectorial aquí, allá, etcétera, etcétera, o con la fase de Aharonov-Bohm. ¿Qué hace, por ejemplo, una fase de Aharonov-Bohm en otro observable? A ver si de pronto nosotros nos dedicamos no a estudiar la fase, sino a estudiar otra cosa. Porque la fase en mecánica cuántica es también como un pelín arbitraria. Lo que pasa es que la fase de Aharonov-Bohm no, porque se puede observar. Es una fase interferométrica que es diferente, ¿cierto? Entonces, esto tiene unas implicaciones interesantes, pues hay que revisar con más Eh, detalle. Juan, viéndolo desde esa perspectiva, se podría decir entonces que en mecánica cuántica el potencial vectorial es un observable, pero sus diferencias no, o también son observables. No, también, o sea, si eso es observable en clásica, es observable en cuántica. Lo que pasa es que no al revés, ¿sí me entiende? Ajá. Entonces, la diferencia de los potenciales siempre es observable, el potencial no, pero parece que en mecánica cuántica hay algo sobre la naturaleza de las interacciones que hace que A juegue un papel muy importante en mecánica cuántica. De hecho, los lagrangianos para el bosón de Higgs más fundamental, un lagrangiano se llama el lagrangiano de Broca,
que usted va a ver mucho por ahí, que también está escrito en términos del tensor de estrés electromagnético, que es lo que ustedes tienen que exponer. Eso en electrodinámica cuántica es fundamental, ¿cierto? En clásica no. No tiene una característica fundamental, sino arbitraria. Entonces ahí sí averígüelo, Vargas, pues, ¿sí me entiende? Entonces, eh, en eso están, o sea, en eso estado, pues, eh, en eso estado como la humanidad en la humanidad de la física, pues, sí o no. Entonces, la humanidad de la física eh, en, en los últimos años, los últimos 30 años, mirando a ver si hacen experimentos, también hicieron un experimento con neutrones. Entonces, mirar a ver si de pronto el neutrón le daba a uno una perspectiva diferente debido a que los efectos sobre el neutrón eran relativistas. Este mismo par de manes, vea, este paper de estos dos manes de Yakir Aharonov y de David Bohm, vea, hablando de castrochavismo y de comunismo, este man sí sufrió por esa vaina, ¿oyó? En Estados Unidos lo tacharon de comunista. No me acuerdo cuál fue como que la historia, creo que era por algo social. Él había pedido como que hubiera más conciencia social en una cosa y le cerraron todas las puertas científicas en Estados Unidos por eso. Esto fue toda una travesía para este pobre David Bohm. Y se fue para Brasil y también en la junta militar como que le cerraron las puertas hasta que terminó por allá la vida en la Universidad de Bristol de Inglaterra, no la conocía a nadie. Y vea cómo es la vida, ya se conoció con Yakira Haronov, que era un estudiante israelí que estaba en la universidad haciendo el doctorado. Y en 1959, este man, a pesar de que este man obviamente tenía otro trabajo muy interesante, porque este man es el padre de lo que nosotros llamamos Bohmian Mechanics, pero el trabajo más seminal de este man es este, de 1959, que es el rol de los potenciales electrodinámicos en la mecánica cuántica. Obviamente después se hicieron realizaciones del efecto Aharonov-Bohm, ¿cierto? Entonces, realizaciones experimentales, pero todavía no se entendía bien realmente qué es el potencial vectoriano en mecánica cuántica. Cuando este man ya sale del panorama, llega un man de apellido Kasher y proponen un experimento con neutrones. Obviamente es un experimento más jodido, ¿sí o no? Relativista, en 1984, el año que yo nací. Se llama el efecto Aharonov-Kasher. Es un dual del efecto Aharonov-Bohm, pero ahora con neutrones, o sea, las partículas no están cargadas, sino que son neutros. Y en vez del campo eléctrico, ahí es un campo, en vez del campo magnético, en el efecto Aharonov-Bohm, hay un campo eléctrico, ¿sí o no? O sea, y también se realizó, también hay una fase, lo que pasa es que esta fase se llama la fase de Aharonov-Kasher comparada con la fase de Aharonov-Bohm. Esta fase de Aharonov-Kasher es sumamente pequeña. Y esto es muy útil para poder medir el momento magnético de los neutrones, ¿cierto? Entonces, yo he trabajado mucho en este tema. Mi segundo supervisor del doctorado, ese man es un especialista en esa vuelta, pero de todas formas no hemos podido dar como con el sistema que le permita a uno realmente entender con mucha profundidad todo esto. Pues todo esto es muy misterioso, pues, ¿sí o no? Entonces, y es interesante desde un punto de vista más fundamental, pero esto también es muy interesante desde un punto de vista de metrología cuántica, medida con pruebas débiles, de acoplamiento débil. Bueno, entonces acá hay un poco de chismes pues que uno puede explorar y se puede divertir mucho, la verdad. Vea, curiosamente estamos hablando del paper de 1959, esta es la página 59, ¿qué tal? Qué casualidad. Bueno, eh, a ver.
¿Qué otro tema? Antes de llegar a un tema, por ejemplo, como... mm, antes de llegar a un tema como las ondas electromagnéticas en medios materiales, que eso obviamente también es un tema que requiere mucha atención. Entonces, preguntémonos una cosa. Hasta acá nosotros ya sabemos que así muy por encima, sabemos que esa ecuación de onda la puede resolver una función de Green retardada, ¿sí o no? Entonces, eh, mm, la puede resolver una función de Green retardada y, y desde esa perspectiva, nosotros nos preguntamos, bueno, pero si la excitación es muy complicada, ¿cierto? Si esa integral no se puede hacer numéricamente, entonces, ¿qué opciones tenemos nosotros? ¿Cierto? Realmente la opción que nosotros tenemos es una solución numérica, ¿cierto? Nosotros no deberíamos discutir esto en un curso de electrodinámica, pero yo no confío en los cursos de métodos numéricos. Entonces, porque uno para implementar un método numérico, yo creo que uno en física no tiene que ver físico. Los métodos numéricos para físicos son muy particulares para físicos, ¿cierto? Yo creo que por eso es que ustedes ven física computacional, pues. Entonces, en la física computacional, eso es como cursos de métodos numéricos, pero para físicos, ¿cierto? Donde un físico sabe cómo darle la vuelta a un problema. Mm, Entonces, vamos a mirar qué tenemos. Nosotros tenemos como un tipo de ecuación. Vamos a coger esta ecuación que es, por ejemplo, la más sencilla posible. Esta ecuación de onda es una ecuación escalar lineal sin disipación con una fuente que yo llamé alfa por F. Ahorita vamos a mirar a ver qué pasa ahí. Nosotros podemos particularizar esta ecuación en dos dimensiones. Digamos que nosotros podemos trabajar en dos dimensiones como para tampoco jodernos mucho la vida ahí, ¿cierto? Entonces, que nosotros particularizamos para dos dimensiones, básicamente que tenemos que hallar una función phi de x, y, t que satisfaga esta ecuación que nosotros tenemos acá. Vamos a escribir esta ecuación de esta forma, como la segunda derivada con respecto al tiempo igual al resto de las cosas. ¿Sí o no? Y multiplicamos todo por c al cuadrado, que es una constante importante en este método numérico, que es la velocidad de propagación. Vamos ahora a implementar notación. Vamos a implementar esta notación y esta notación. ¿Esto qué significa? Pongan mucho cuidado. El dominio, el dominio sobre el cual yo voy a solucionar la ecuación de onda, digamos que este es el dominio es este cuadrito de acá. Como estos están rectangulares, pues tiene sentido que dibujemos un rectángulo, ¿sí o no? Entonces, resulta, resulta que entonces nosotros simplemente dividimos el dominio esto se llama discretización uniforme en métodos numéricos, lo que estamos haciendo acá. Yo divido esto en cuadritos de igual área. El área de estos cuadritos es toda la misma, ¿cierto? Eso significa que aquí este paso de discretización que es delta X es igual en todos lados. Y este de acá que es delta Y también. Yo tengo que definir, esto se llama una grilla, bueno, en inglés esto es un grid. Yo tengo que definir en este grid
En cada uno de los puntos de este grid, ¿cuáles son los puntos? Los puntos son donde se intersectan las líneas que discretizan el dominio, ¿cierto? En cada uno de estos puntos, por ejemplo, digamos que esto es X sub y esto acá es Y sub J, ¿cierto? Por lo tanto, este es el punto I, J. Esto se vuelve como el elemento de una matriz, ¿cierto? Entonces, en esa grilla, realmente yo no tengo como otra palabra mejor para decirle a eso, pero eso debe existir pues alguna otra cosa. Rejilla, ¿no? ¿Cómo? Rejilla. No estoy seguro. Hay que mirar eso, lo dicen los libros de métodos numéricos. Pues así yo conozco al grid. Bueno, hay que mirar, voy a ver, por ejemplo, en el Chapman, a ver, o en el Chapra, a ver cómo dicen ahí eso. Por el momento, dejémosla del tamaño inglés. Listo. Entonces, acá, eh, mm, sobre esta rejilla, claro que eso tiene mucho sentido que se diga rejilla, ahora que lo pienso. Lo que yo tengo que hacer es que debo de definir sobre cada uno de estos puntos la onda, ¿cierto? Es como ustedes pueden ver ahí. Sobre cada uno de estos puntos yo tengo definido la onda. Por ejemplo, este punto de acá sería phi sub 22, t, ¿cierto? Entonces, me falta, por ejemplo, colocar acá un i, que esto fuera, por ejemplo, por acá un j, y que este punto por acá fuera psi sub ij de t, ¿cierto? Entonces, obviamente, el valor de cada uno de esos puntos va a ir cambiando con el tiempo, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros en métodos numéricos y en física computacional indexamos esto de esta forma. Cuando discretizamos la rejilla, o sea que evaluamos la función de onda en X, Y, J y Tn, escribimos esto como un número. Psi sub IJ super N. Eso significa que N es la iteración sobre el tiempo y J sobre el espacio. Obviamente tenemos que definir sobre esa rejilla también la fuente, que es phi F sub IJ super N. Dentro de este proceso de discretización, cuando ya miramos el modelo, lo importante dentro del modelo sería que sería discretizar la primera derivada con respecto al desplazamiento, por ejemplo. Esto simplemente es phi de x más de x, y, t menos phi de x, y, t sobre dx. Y para la derivada con respecto a y, pues entonces la variación se suma en y. X, y más de y, t menos phi de x, y, t sobre de y. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Bueno, entonces, es que aquí tengo tan pendejo, acá habría una gráfica, entonces donde ya tengo acá el el I menos 1, el I más 1, J más 1, J menos 1, bueno, entonces acá está. Esto es importante, pero ahorita todavía no. Vamos a ver acá si tenemos la segunda derivada. Todavía no tenemos la segunda derivada. Acá vamos a calcular la segunda derivada. Entonces vamos a discretizar un laplaciano que es la segunda derivada. Tenemos esta serie de Taylor. ¿Sí o no? Dice, para discretizar la segunda derivada espacial, consideramos la serie de Taylor de la función g de x en x más delta x y en x menos delta x alrededor de x para segundo orden. Entonces reemplazamos acá. Simplemente reemplazamos x más delta x y acá x menos delta x, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Cuando x es igual a eh, x más delta x, entonces esto queda acá x más delta x, estamos aproximando alrededor de x, o sea que a es igual a x, pero x menos a, entonces esto simplemente quedaría como delta x,
¿cierto? Entonces, esta de acá, en x más delta x, queda g de x más g' de x delta x más un medio de g2' de x por delta x cuadrado. Esta g de x menos delta x queda como g de x menos g' por delta x más un medio de g2' de x por delta x cuadrado. Sumamos estos chismes, se cancela esto da un 1 acá, ¿sí o no? Esto da 2 veces g de x, esto da g2' de x delta x cuadrado, paso este para el lado derecho y me queda que la segunda derivada de g con respecto a x se puede escribir en términos de diferencias de g como g de x más delta x menos 2g de x más g de x menos delta x sobre delta x al cuadrado. De acá, nosotros la derivada temporal, entonces simplemente, ¿qué hacemos? Hacemos este mismo proceso de diferencias, pero en el tiempo. En el tiempo, como solo tenemos un eje en este caso, sería evaluar aquí en, por ejemplo, t más delta t, sería evaluar acá en t menos delta t y sería evaluar en t. Este t más delta t es lo que nosotros vamos a llamar, por ejemplo, psi super n más 1. Es decir, es un paso más adelante que t. Este es un paso más atrás que t. Este es phi sub n menos 1. Este sería phi super n. Esto obviamente en el mismo punto espacial, IJ. Y entonces acá tenemos nosotros la discretización de la segunda derivada con respecto al tiempo. Para la discretización de la segunda derivada con respecto al espacio tenemos la parte en X y la parte en Y. Entonces tenemos phi psi sub ij super n. Todo esto está evaluado en el mismo tiempo, como ustedes pueden ver, en el tiempo t, o sea, en la iteración n, ¿cierto? Para la parte en X, entonces acá evaluamos en i más 1, en i menos 1 y en i. Veamos acá el gráfico. I menos 1, I más 1 y I. Entonces la derivada en X se calcula en esta dirección, ¿cierto? La derivada en Y por lo pronto se calcula en esta dirección, o sea que evaluamos en J menos 1, en J y en J más 1. Muy bien, como pueden ver ahí. Acá yo puedo hacer, digamos que por simplicidad, puedo hacer que la discretización sea totalmente uniforme y defino delta X igual a delta Y igual a delta S. Así entonces puedo factorizar esto acá y me queda C cuadrado sobre delta S cuadrado. Este menos 2 y este menos 2 se suman para dar menos 4 IJ super N. Entonces acá tendría si sub I más 1J, si sub I, J más 1 también tendría si sub I menos 1J y si sub I J menos 1. Estos de acá, como nosotros vamos a ver en este diagrama, son los 4 vecinos más cercanos de IJ en la rendija o lo que demonio sea eso. Este sí sub IJ y esos 4 términos que necesitamos para evaluar la forma discreta de la segunda derivada son los vecinos más cercanos. Vecino hacia la derecha, vecino hacia la izquierda, vecino hacia arriba y vecino hacia abajo. ¿Cierto? El laplaciano, para yo calcular el laplaciano de algo, necesito saber los 4 vecinos más cercanos, ¿cierto? Entonces, obviamente eso queda como de lujo, pues, ¿sí o no? Entonces, ¿y qué es lo que nosotros podemos ver acá? Este ya no es un vecino más cercano, es un vecino diagonal. Este es diagonal, este es diagonal, este es diagonal. Más sin embargo, estos de acá sí son vecinos más cercanos. ¿Sí o no? Muy bien. Continuamos. Una vez nosotros tenemos esta representación, entonces, ¿qué hacemos? Póngale cuidado. Vamos a coger y vamos a pasar este evaluado en n y evaluado en n menos 1 los pasamos para acá, para la derecha y dejamos solamente este
evaluado en n+1 en la izquierda y multiplicamos todo por delta t cuadrado, como ustedes pueden muy bien ver acá. Entonces ya este factor de acá, que esto es un factor muy importante computacionalmente, porque este factor de acá es clave para que todos estos chismes converjan, ¿sí o no? Y obviamente eso es lo que nosotros nos esperamos, ¿cierto? Porque está premultiplicado por la velocidad de la onda. Este número de acá se define como un número, ¿cierto? Que es el Courant-Friedrich-Levy, este de acá. Entonces, este número, obviamente, esto tiene que ver con análisis de convergencia del algoritmo, etcétera, y mil etcéteras. Entonces lo expresamos como CFL al cuadrado por la evaluación de las funciones de onda en esos puntos, menos C cuadrado delta T cuadrado alfa por la excitación. ¿Qué sucede acá? Nosotros acá lo que estamos diciendo es lo siguiente. Si yo conozco la función, si yo conozco la solución, obviamente en la frontera, y yo conozco para t igual a 0, porque eso es importante. Y por ejemplo, para t igual a 0, acá hay dos condiciones iniciales porque hay una derivada de segundo orden. Yo puedo determinar la evolución temporal de esta función para los tiempos subsecuentes iterando sobre n en esta estructura, ¿cierto? Condiciones de frontera son iguales a 0. Hay diferentes tipos de condiciones de frontera cuando uno soluciona este tipo de problema. Hay por ejemplo, condiciones de Dirichlet. Bueno, eso es un poco de condiciones de fronteras que hay que tener en cuenta ahí. Nosotros podemos implementar esta expresión de acá y obviamente acá, como ustedes pueden ver, eh, mm, las condiciones de frontera permiten que la onda se refleje en las fronteras. Hay dos tipos de condiciones de frontera fundamentales acá. A ver, una que se llama absorbing boundary condition. Y hay otra que se llama reflecting boundary condition. Cuando usted utiliza este tipo de condiciones de frontera, obviamente usted tiene que incluir eso en el código. Cuando la onda llega a las fronteras no se refleja como acá, entonces uno no ve interferencia entre la misma onda. Pero cuando sí se refleja, que es obviamente lo que uno desde la primera física sería lo normal, aunque hay casos en donde hay paredes absorbentes, ¿cierto? Entonces, sobre todo en ondas electromagnéticas, pero típicamente sucede el caso de la reflexión, ¿sí o no? Entonces, esto, por ejemplo, digamos que esto es para t igual a 0, esto es para t igual a t1, y entonces ahí usted va iterando para diferentes tiempos y usted va mostrando cómo evoluciona la onda, ¿sí o no? Entonces, esto mismo se puede hacer en una dimensión, ¿sí o no? Lo que pasa es que en una dimensión obviamente esto va a ser más fácil porque ahora usted solamente discretiza la segunda derivada con respecto a x y le queda una ecuación como de este tipo para que usted implemente, ¿cierto? Entonces, bueno, no puse la simulación acá en una dimensión. A ver, yo miro qué hora es para mirar una cosa. Bueno, entonces, tarea para el 15%. Tarea para el 15% es la siguiente. Deben implementar ustedes esto en un computador y hacer un video. Obviamente tienen que enviar el código, pero tienen que hacer un video mostrando la evolución de esta onda. ¿Sí o no? Profe, una pregunta. Dime. ¿Cuáles son las condiciones iniciales ahí del problema? Cuando el tiempo es igual a 0 y el tiempo anterior al n. Exactamente. O sea, las condiciones iniciales serían n-1 y n. Estos valores usted los tiene que conocer, tienen que ser conocidos. ¿Cierto?
puede asumir, por ejemplo, que la onda inicialmente, digamos que es un delta, ¿sí o no? Es como acá, algo así. Entonces, o lo que sea, o un seno, y que esto simplemente, esta f de acá, simplemente esto es un seno de alta frecuencia, ¿cierto? En el origen, en t igual a cero y después lo quita. Y lo que usted está mirando es ese seno cómo se propaga en el espacio. ¿Sí me explico? Entiendo el pedacito de cómo se propaga el seno, pero ¿cómo así que después lo quito? Pues, muy sencillo, eso simplemente está ahí para t igual a cero. Para t diferente de cero ya no está. Ah, vale, perfecto. Entonces es local en el tiempo, ¿sí me entiende? Es la excitación inicial, pero luego desaparece. Es un delta en el tiempo, lo mismo que un delta en el tiempo. Usted tiene, si esto es contra el tiempo, esto es un delta acá, ¿cierto? En t igual a cero. Diferente usted tiene en el espacio. Entonces usted tiene, por ejemplo, aquí X y acá T, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Y aquí para T igual a cero, en T igual a cero, usted tiene este delta. Acá como está, también está en X igual a cero, pero esto también podría ser T igual a cero y usted tener un delta globalmente en el espacio, pero localmente en el tiempo sería así. ¿Sí, pilla? Listo, listo. Entiendo. Entonces hágalo local en el espacio y en el tiempo y mire cómo se propaga la onda. Muy bien. Eh, Y respecto a las condiciones de frontera, sí, ¿cómo se llama? La absorbing boundary reflection. sí, absorbing boundary conditions y reflecting boundary conditions. Usted escoja. En la expresión, ¿dónde están aplicadas en esa expresión que está ahí abajo? No las encuentro. No, no es que eso no se aplica en la expresión. Está simple en la expresión para iterar. Eso se aplica es en el código para usted poder generar periódicamente estos valores de acá. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Eso es una cosa, eso sí es una cosa que ya le dieron de haber enseñado en computacional. Eso es muy importante. ¿Qué va a pasar con las soluciones acá, en las fronteras? Obviamente, usted puede demandar que la solución en la frontera sea cero. Eso es una condición de frontera absorbente, ¿cierto? O lo que usted puede hacer es que usted puede demandar que la solución en la frontera sea igual a la solución antes de la frontera, ¿cierto? Entonces ahí se comienza a devolver la onda y se comienza a interferir, ¿sí o no? Ya entonces las soluciones antes de la frontera van a ser ¿qué? Van a ser una superposición de la onda reflejada y la onda que se transmite, ¿cierto? Para eso usted tiene que mirar cómo hace el código, ¿sí o no? Pues, por ejemplo, si digamos de n, entonces va a ser igual a si de n menos 1, por ejemplo, ¿sí o no? ¿Cómo usted va a condicionar su código para condiciones de fronteras reflecting y como absorbente? ¿Sí me entiende, Andrés? Sí, sí, ya entendí. Bueno, entonces las exposiciones deberían ser la semana entrante para el segundo corte. Pero si nosotros tomamos la clase de la semana entrante para hacer las exposiciones, no acabamos el curso. Entonces, ¿qué les parece si la semana entrante hacemos las exposiciones, la exposición de Andrés el lunes a las 6 y la exposición de Roger el martes a las 6?
de la mañana, ¿verdad? No, pues ¿cómo le ocurre? Andrés Roger, porque Andrés va primero. Y no se podría el martes a las 6 y el jueves a las 6. ¿Tiene algo que hacer el jueves a las 6 de la tarde? Sí, el jueves tengo sustentación de trabajos de electro y esa vaina es maluca, ¿sí me entiende? Profe, es que yo no sé si pueda el lunes a esa hora. También tengo exposiciones de, ¿cómo se llama esto? De físico-estadística. Mm, a ver, déjeme, yo pienso. ¿Qué dice usted, Roger? ¿Cuál era su propuesta? El martes a las 6 y el jueves a las 6, pero pues me dice que el jueves no puede. Y el viernes yo tengo clases de 4 a 7. No sé si después de las 7. Tengo cuántica. Y la semana entrante voy a dar 6 horas extra de cuántica. O sea, no vamos a ver 6 horas la semana entrante de cuántica, vamos a ver 12. ¿Sí me entiende? Entonces, déjeme, yo pienso. A ver. Y Andrés, y el martes a las 6 p.m. Bien, martes a las 6 puedo. Entonces dejemos a Andrés el martes a las 6 p.m., ¿cierto? Porque cuántica va a quedar el martes a las 8 p.m. Y venga, pensemos con Roger a ver qué hacemos. Y el jueves a las 4, Roger. ¿De 4 a 6? Sí. Sí, sí, de 4 a 6 sí puede el jueves. Bueno, Andrés, usted puede estar también el jueves a las 4 porque pues obviamente no tiene mucho sentido. Sí, profe, no hay problema. Además, si se extiende, ¿qué hacemos? ¿Sacamos otro tiempito? Sí, si se extiende, hagamos otro tiempito. Primero, tengamos esto ahí como por lo menos para garantizar la actividad. ¿Sí me entiende? Listo. Ya como lo que nosotros queremos es aprender física, estudiar, entonces ya ahí miramos a ver cómo hacemos, ¿cierto? Entonces, pero por lo menos para sacar pues la nota y comenzar a subirlo al sistema porque ya nos coge la tarde. Recuerden el programa. Traten de que ese programa lo tengan listo, ya les digo para qué fecha. Un momentico. Traten de tener ese programa listo para el lunes 5 de julio. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No. No, señor. Yo previamente diría que en Python, pero hagan eso en lo que a ustedes les dé la gana, eso no importa. Programar es programar en cualquier cosa, ¿sí o no? Si uno En programa, Excel. si uno programa en lo que sea, si uno programa en nada, lo que pasa es que Excel, si uno no programa en Visual Basic, no es programar, ¿cierto? Entonces, eh, sino que es configurar una cosa, que es distinto. La definición de programa, ¿qué es un programa? Un programa es un conjunto de comandos que tiene un main. Eso es un programa. Tiene que tener un main, ¿cierto?
Entonces simplemente comandos que hagan algo no es programar, tiene que haber un main, ¿cierto? Entonces, y el main es la cabeza central de la ejecución, ¿cierto? Entonces, y obviamente para uno programar tiene que tener un compilador, no que sea un lenguaje precompilado, eso tampoco es programar. Entonces, hay programas, hay lenguajes precompilados y no hay por qué llaman lenguajes de programación, por ejemplo, MATLAB, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace uno en MATLAB? Obviamente uno puede hacer un programa en MATLAB, pero realmente lo que uno está haciendo es que uno está utilizando C y Java detrás, ¿cierto? Y tiene unas partes que son precompiladas y otras que no. Mm, entonces ahí digamos que sí, eso es más como una diferencia filosófica, pues, pero con respecto al main, sí es importante tener un main para que sea un programa. Si no, simplemente una lista de comandos y tener comandos no es programar. Entonces, pero como les digo, pueden hacerlo en la plataforma que ustedes quieran, pues, se los pongo así. Claro que hacer esto en Excel, Andrés, yo creo que esto debe ser un reto interesante hacer eso en Excel. No creo que sea tampoco tan sencillo. Sí, Mm, eso estaba pensando. más fácil en Python. Porque usted, por ejemplo, va a hacer por ejemplo, el muestreo del video en Excel, uy, entonces, mm, ahora, entonces pasemos a las ecuaciones de onda, como para que comencemos este tema, ya entonces el jueves comenzamos con la función de Green para la ecuación de onda, pero simplemente démosle como un sopetón a este tema, ecuaciones de onda en medios materiales y onda electromagnética, ¿cierto? Entonces, eh, primero que todo, cuando nosotros tenemos medios materiales, como bien nos explicó Roger, ahora en la formulación tenemos nuevos campos. O las ecuaciones de Maxwell van a quedar en términos de D y H, o van a quedar en términos de E, de B, de P y de M, donde P y M son correspondientemente la polarización y la magnetización. Entonces, lo primero es que obviamente nosotros vimos esto en la 1, pero pues no hacemos ningún daño si recordamos, ¿cierto? Entonces, vector desplazamiento eléctrico. El vector desplazamiento eléctrico, Roger lo mencionó, pero no lo explicó. Pues obviamente esa no era la tarea de Roger, o sea que no estoy criticando, simplemente que estoy diciendo. Ahora analizaremos campos en medios materiales, ¿cierto? ¿Cuál es la característica de un medio material? La característica del medio material es que tiene conductividad. Eso es lo que lo diferencia de otros medios, ¿cierto? La densidad de carga de un material puede considerarse como la suma de la densidad de carga libre más la densidad de carga ligada. Dentro de un material, sumamos que este es un material. Usted tiene acá moléculas, obviamente, van a tener más menos unos dipolos, ¿cierto? Más menos. Aunque la carga total pueda ser cero, ¿cierto? Debido a los dipolos, realmente hay una interacción, no, la carga neta es cero, más la carga ligada no, ¿cierto? Si nosotros obviamente solamente estamos hablando de estos dipolos que están formando estas moléculas, que esto sería la contribución dieléctrica a la carga, ¿cierto? Además de estas cargas, obviamente que se encuentran dentro de los núcleos atómicos, dentro del material, que son cargas estacionarias, también hay unas cargas libres que se pueden desplazar con libertad porque no están obviamente sometidas a ningún potencial y la llamamos la densidad de carga libre, ¿cierto? Esta es bound. Esta carga bound o ligada es una carga que está ligada al material, ¿cierto? A la estructura electrónica, a la carga libre, no, ¿cierto? La carga libre
está irrestricta dentro del material. Una característica de un metal, por ejemplo, es que tiene una densidad de carga libre, digamos, considerablemente grande, ¿sí o no? Y de un aislante tiene una densidad de carga libre considerablemente pequeña. La densidad de carga ligada se Ya puede entiendo. definir en Ya términos de la entiendo. polarización de un medio. ¿Cómo, Roger? Qué pena, profe. No había visto que tenía el micrófono prendido. Bueno, Disculpe. todo bien. La densidad de carga, obviamente, la ligada tiene que ver con la polarización, ¿sí o no? Esto es, obviamente, muy intuitivo, ¿sí o no? Entonces, la polarización, obviamente, tiene que ver con los vectores dipolo eléctrico que se forman acá en el material, ¿cierto? Y la polarización simplemente es la contribución macroscópica de estos vectores dipolo eléctrico. Para que haya una densidad de carga ligada neta, tiene que haber un dipolo eléctrico neto en el material, ¿cierto? Si no, entonces esta polarización tiene que ser inducida por un campo eléctrico. Entonces, la polarización es un campo divergente, diverge, ¿cierto? Porque tiene origen en carga estática. La densidad de carga ligada, por lo tanto, tiene que ver con el hecho de que un material tenga momento dipolar neto o no lo tenga, ¿sí o no? Si no lo tiene, no hay densidad de carga ligada, porque eso significa que el mismo número de cargas ligadas positivas es el mismo número de cargas negativas y la polarización es cero, ¿sí o no? Sobre todo es en la organización de las cargas, no tanto como porque obviamente la carga neta va a ser cero para la carga ligada, pero puede que la organización de la carga sí produzca un dipolo eléctrico neto, como por ejemplo tenemos nosotros en el del agua, que el agua sí tiene un dipolo eléctrico neto, entonces tiene por acá, por ejemplo, un hidrógeno, por acá un hidrógeno, por acá un oxígeno, acá hay dos electrones, acá hay uno, acá hay uno, se comparten, ¿cierto? Entonces acá queda una carga, digamos, más positiva, delta más, delta menos, esto forma un dipolo acá. Estos son los momentos dipolares y una molécula de agua sí tiene momento dipolar neto. ¿Qué es lo que no tiene momento dipolar neto? Digamos que agua macroscópica, ¿cierto? Porque los momentos dipolares se suman y se hacen cero, ¿sí o no? Entonces, eso es más o menos lo que sucede, ¿sí o no? Entonces, esto tiene que ver todo con medios materiales, que fue lo que nos explicó Roger. Ahora, cuando nosotros entonces consideramos la densidad de carga total, decimos que es la densidad de carga libre menos la divergencia de la polarización. Y acá la divergencia del campo eléctrico, entonces quedaría como epsilon sub cero por la divergencia del campo eléctrico igual a rho, ¿sí o no? Ahora nos queda entonces la divergencia de epsilon sub cero por E igual a rho menos la divergencia de la polarización. Paso la divergencia de la polarización a sumar al lado derecho y me queda que la divergencia de E sub 0 R más la divergencia de P, que queda como la divergencia de un campo, que es epsilon sub 0 por E, más la polarización es igual a la densidad de carga libre, ¿cierto? Donde obviamente ya este vector polarización más campo eléctrico por epsilon, entonces contiene información, ¿cierto?, sobre la dielectricidad del sistema, que va codificada en la polarización. Este vector es lo que nosotros conocemos como el desplazamiento eléctrico. Entonces, el desplazamiento eléctrico es un vector que combina, ¿cierto?, el efecto del campo eléctrico, pero también el efecto de los momentos dipolares, ¿cierto? Y por lo tanto, la ley de Gauss ahora se reexpresa en términos de divergencia del vector de desplazamiento eléctrico igual a la densidad de carga libre, ¿cierto? Observen una cosa, bajo esta nueva formulación del vector desplazamiento eléctrico, ya esta ecuación, esta ley de Maxwell no tiene constantes, no aparece epsilon.
Acá es donde uno comienza a sospechar que epsilon tal vez no sea una constante fundamental. Obviamente nosotros nos damos cuenta de eso es cuando pensamos en unidades gaussianas, ¿cierto? Ahora vamos a ver otra cosa, vamos a ver la densidad de corriente de magnetización, ¿cierto? Que eso es una cosa de la que les hablé la semana pasada. Estamos hablando en el caso estático. Muy bien. El rotacional de D es igual al rotacional de epsilon sub 0E más el rotacional de P, esto es igual al rotacional de P, ¿cierto? Eso obviamente. Esto, digamos, esto tendría sentido en el caso estático si nosotros tuviéramos un material donde la polarización fuera un vector rotacional. Eso todavía no se ha descubierto, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esto en general da cero también, ¿cierto? Pero no está supeditado a que se rompa la ley de Faraday en caso estacionario, ¿cierto? La ley de Faraday puede seguirse cumpliendo siempre y cuando la componente de la rotación venga de P. Lo que pasa es que obviamente eso todavía no es observable. Vamos a considerar esto que es un pelín más importante. Ahora consideramos el término del potencial vectorial debido a la componente dipolar del campo. Obviamente, como nosotros vimos en la 1, cuando nosotros tenemos el término 1, ¿cierto? Sobre R menos R', este término se puede expresar como la superposición de polinomios de Legendre, ¿cierto? Cada polinomio de Legendre, cada polinomio de orden 0, de orden 1, de orden 2, el de orden 2, entonces lo que nosotros conocemos como la contribución dipolar al potencial. Y esta contribución dipolar al potencial acá tiene dos componentes. Va a tener una componente que es el rotacional de la magnetización, que si tiene, la magnetización si tiene rotacional. Y va a tener este componente de acá, que es M cruz AN, ¿cierto? O sea, esta es la parte superficial. La contribución superficial del potencial vector, esta es la contribución volumétrica. Para la contribución volumétrica, entonces nosotros podemos comparar esto con la forma típica del potencial que nosotros hemos discutido desde el jueves y que también discutimos en el primer corte, y por lo tanto, nosotros podemos decir que este término rotacional de M se comporta como una densidad de corriente. Esto se llama la densidad de corriente de magnetización. Y en los materiales ferromagnéticos nosotros podemos observar que la densidad de corriente, que la magnetización en un material que tiene una magnetización relativamente fuerte, entonces la magnetización es responsable por inducir una nueva componente de densidad de corriente que llama la densidad de corriente de magnetización. Entonces nosotros podemos tener, por ejemplo, densidad de corriente libre. Podemos tener una densidad de corriente debido al campo eléctrico, que sería conductividad por el campo eléctrico, ley de Ohm. Podemos tener una densidad de corriente de magnetización debido a la magnetización de un material ferromagnético, por ejemplo. Y todas estas van a ser la densidad de corriente total, que también en la ley de Ampère-Maxwell tenemos densidad de corriente de desplazamiento, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces acá, obviamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos con la ley de Ampère? Nosotros expresamos densidad de corriente total es igual a densidad de corriente libre más densidad de corriente de magnetización. La ley de Ampère, por lo tanto, queda de esta forma. Y como J es igual a el rotacional de la magnetización, entonces esto nos queda acá 1 sobre mu sub 0 por el rotacional de B. J libre, o sea, densidad de corriente libre, una densidad de corriente que no depende ni de la magnetización ni de la polarización, de nada, ¿cierto? Simplemente que depende de cualquier otra cosa, ¿cierto? Que son cargas que no están, obviamente que la naturaleza de su flujo no depende de las condiciones del material, simplemente son cargas que se mueven de manera irrestricta, más el rotacional de M. Yo puedo pasar el rotacional de M para el otro lado y me queda que esto es el rotacional de B sobre mu sub 0 menos el rotacional de M. Y entonces me queda rotacional de 1 sobre mu sub 0B menos M igual a la densidad de corriente libre. Muy parecido a lo que pasó con el desplazamiento eléctrico, ¿cierto? Lo que conocemos realmente como campo magnético
que esto solamente tiene sentido si nosotros lo describimos en un material, porque si no la magnetización es cero. Entonces es 1 sobre mu sub 0 por B menos la magnetización. Y así acá nos evitamos también la constante fundamental mu sub 0 y nos queda que el rotacional de H es igual a la densidad de corriente libre. H es un campo que tiene contribuciones de la inducción magnética y contribuciones de la magnetización endógena del material. Cuando nosotros hablamos de campo magnético como tal, no de inducción, sino de campo, estamos hablando de un fenómeno interno de un material que tiene tanto las contribuciones, por ejemplo, de las corrientes que puedan generar inducción, como tiene contribuciones de la magnetización natural que tiene un material. Es decir, el campo magnético interno de un material, inclusive en ausencia de corriente que genere o que induzca inducción. Entonces, y esta sería la ley de Ampère para H, ¿cierto? Entonces ya nosotros acá tenemos las siguientes 3 leyes. En el caso estático tenemos la divergencia del desplazamiento eléctrico igual a ρf, el rotacional del campo magnético igual a JF. Y tenemos que el rotacional de D es igual a 0. Ahí nos falta obviamente que la divergencia de H entonces es igual a 0. ¿Cierto? Que si nosotros encontráramos por acá, por ejemplo, de esta forma, si encontráramos un material magnético que tuviera densidad de carga magnética, lo que, por ejemplo, Dirac llamó los monopolos magnéticos. Entonces, obviamente, aquí ya estaríamos hablando que la divergencia de H, debido a la divergencia de M, entonces sería finita si hubiera monopolo magnético. Pero como la carga magnética no existe, entonces paila. Para esta discusión sobre la carga magnética, que es interesante para un físico, entonces yo les recomiendo lo siguiente, ¿sí o no? Les recomiendo el libro de Julian Schwinger, de Classical Electrodynamics. Ahí pueden buscar carga magnética, magnetic charge. Unas discusiones muy interesantes. Y acá, para finalizar, están las ecuaciones de Maxwell para variación temporal, ¿cierto? Obviamente, si usted coloca KD y coloca KH, pues entonces tiene que añadir términos, ¿cierto? Entonces, esta sí puede quedar en términos de H sin ningún problema, ¿cierto? Pero esta sí es complicado que quede en términos de H, ¿sí o no? Y de acá podemos agregarle una ecuación importante electrodinámica, obviamente que es la ecuación de continuidad que nosotros ya hemos demostrado en clase, que la densidad de corriente libre más la densidad de la derivada de la densidad de carga libre ha de ser igual a 0 para poder expresar la ley de la conservación de la carga, ¿cierto? Y así entonces tenemos ecuaciones de Maxwell que quedan en términos de los campos E, D, H y B, ¿sí o no? Eh, Vamos a ver qué sigue acá. Venga, yo miro una cosa. Bueno, entonces con esto lidiamos en otro momento, no en la próxima clase, sino en otro momento. ¿Listo, chicos? Vale, Juan. Listo, Listo. Juan. Bueno, chicos, que tengan buena tarde Bueno, entonces. Chaito. igualmente.